Somos CDM Internacional. 20 años alcanzando al mundo. Nacional Jerusalén, Santidad, llama historia del y a través del tiempo, de los actuales acontecimientos mundiales, las catástrofes naturales, a la luz de la profecía bíblica, que nos anuncian el inminente arrebatamiento de la Iglesia. Jesucristo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bajo la conducción del Dr. David Diamond, conferencista judío cristiano. Un 9 de Ab, que equivale al 6 de agosto más o menos del año 586, los babilonios destruyeron el primer templo de Jerusalén. Fue arrasado el templo de Jerusalén. Pero luego de eso, el pueblo judío estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Babilonia es la actual Irak, la tierra donde hoy en día se vive un verdadero polvorín bélico que amenaza contagiar a todo el mundo y la región. Allí el pueblo judío estuvo cautivo 70 años. Esos 70 años no había templo en Jerusalén. Luego de esos 70 años, los judíos regresamos a Tierra Santa. Y en la época de Nehemías, Esdras, Ageo, Malaquías y otros más, se edificó un segundo templo en la ciudad de Jerusalén. La reconstrucción del segundo templo, descrita por muchos profetas. Ese templo de Jerusalén, pero tuvo algo muy curioso, ¿sabe usted? Cuando llegaron los judíos de Babilonia, vieron la piedra de 180 toneladas sobre el monte Moriah. Cuenta la historia judía, no la Biblia, esto está en la historia de Israel. Y vieron que esa piedra era gigantesca. Muchos dijeron: ¿y esta piedra qué hace acá? Ignorantes de lo que antes había ocurrido en ella, tal vez. E intentaron remover la piedra y se dieron cuenta que si movían esa piedra de 180 toneladas, todo el monte se venía abajo. Escuche bien. Entonces, los sabios, entre comillas, de aquel tiempo, decidieron construir el segundo templo de Jerusalén, no alrededor de la piedra como el primer templo, sino que decidieron construir el segundo templo de Jerusalén junto a la piedra, junto a la piedra. Curiosamente, esto es lo que profetizó el rey David cuando dijo: la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo. Ellos ignoraban que al hacer eso estaban cumpliendo una profecía lanzada por el mismo rey David, quien anunció que el segundo templo sería reconstruido, pero junto a la piedra y no alrededor de la piedra, que se llama piedra del fundamento, de la cual fue fundado el mundo, de la cual ya hemos hablado en su momento. Esa piedra tiene un valor preponderante para la historia de Israel. El segundo templo fue construido junto a esa piedra, pero no obstante, el profeta Ageo habló de ese segundo templo. Y dijo Ageo lo siguiente en el capítulo 2: haré temblar a las naciones y vendrá el anhelado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? El segundo templo de Jerusalén. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa, del segundo templo de Jerusalén, el primero fue el de Salomón, el segundo fue el de Nehemías, Esdras y demás, será mayor que la primera, ha dicho el Señor. Y daré shalom en este lugar, daré paz, dijo el Señor. Quiero que me entiendan esto. ¿Cómo puede ser posible que acá Ageo, de parte de Dios, anuncie que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera, cuando todos sabemos históricamente que el templo de Salomón fue el templo más hermoso que existió en Israel, y que el templo que narra Ageo fue un templo bonito, pero no hermoso como fue el primero? Entonces, ¿cómo puede decir acá Ageo que la gloria postrera sería mayor que la primera? Pues bien, mis amigos, no se equivocó Ageo. La gloria del templo no fue la hermosura del decorado de oro y de plata que le dio Salomón al primer templo,
La gloria del segundo templo radicaba no en la hermosura del templo, sino en quién lo visitaría. Fue allí, a ese templo, al segundo templo de Jerusalén, aquel que tenía la piedra afuera, a ese templo donde entró la gloria del Señor. Y la gloria del Señor se llama Yeshua el Mesías. Y en efecto, vuelvo al punto, los talmidim, los discípulos, le dijeron al Señor, mira los edificios y el templo. Y el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en efecto, el 9 de Av, otra vez esta fecha, el 9 de Av suele caer en agosto, septiembre, les dije yo, en el calendario de ustedes, pero en el calendario judío es una fecha fija. El 9 de Av es una fecha muy lamentable para el pueblo judío. En esa fecha, Dios castigó a la nación y determinó que vagaríamos 40 años en el desierto. Esa misma fecha fue cuando Corés entró, por haber rebelado contra Dios, agarró y se abrió la tierra y se lo tragó. En esa misma fecha, Moisés recibió la sentencia de no entrar a la tierra prometida. En esa misma fecha, se destruyó el primer templo de Jerusalén, el 9 de Av. El 9 de Av sirvió también como fecha para la destrucción del segundo templo. El 9 de Av fue ordenada la expulsión de los judíos de España. El 9 de Av comenzó la Inquisición. El 9 de Av comenzó el holocausto nazi. El 9 de Av, en el calendario judío, marca las más grandes desgracias de la historia de Israel. Por eso, cuando llega ese día, nosotros los judíos nos sacamos los zapatos y entramos descalzos a la sinagoga y nos echamos ceniza o polvo en la cabeza y todo el día leemos el libro de las Lamentaciones, recordando la destrucción y el dolor de nuestro pueblo. Ese 9 de Av del año 70 después de Cristo, entró el emperador Tito del Imperio Romano y arrasó la ciudad de Jerusalén y la destruyó. Ese día fue destruido el segundo templo de Jerusalén, arrasado por completo, arrasado totalmente. A la ciudad de Jerusalén le cambiaron el nombre, la dejaron de llamar Jerusalén y los romanos le pusieron como nombre Aelia Capitolina. Y a la tierra de Israel le cambiaron otro nombre, le pusieron el nombre de Filistim, tierra de filisteos o tierra de palestinos. Después se los llamó Palestina. Cuando ustedes dicen Palestina, ustedes cometen un error que es horror, diría yo, porque quieren desjudaizar a la nación de Israel. Cuando ustedes mencionan Palestina, están diciendo que Israel no existe y ponen en duda su propia fe. Así de sencillo es. Los romanos le cambiaron el nombre. Los romanos, cuando los romanos incendiaron Jerusalén, tal era su regocijo que gritaban, yep, yep, hurra. Jerusalén está perdida. Jerusalén está perdida. Yep, yep, hurra. Y ellos se vanagloriaron porque destruyeron la ciudad más importante del mundo y se llevaron como trofeo el candelabro, la menorá. Se lo llevaron como un trofeo hasta el Vaticano. Pero, ¿cómo se llamaba? Juan Pablo II devolvió lo que nos pertenecía a nosotros, ¿no? Se acordó de devolvernos, más bien. Después de unos siglos, casi 2000 años tardaron en devolvernos lo que nos pertenecía, el candelabro. Pero Jerusalén en aquella destrucción quedó arrasada por completo. Y los judíos fuimos desperdigados por toda la tierra. Pero en esta historia fascinante de Jerusalén tengo que mencionar algo. Les dije hace un momento, el Corán, el libro de la religión musulmana, que aglutina a 1.000 millones de musulmanes, 700 millones de árabes y 4 millones de palestinos, en el Corán jamás figura la palabra Jerusalén. Curiosamente, la Biblia la menciona en 800 oportunidades. 600 veces en el Antiguo Testamento y 200 veces en el Nuevo aparece la palabra Jerusalén. En el Corán, nunca. Curiosamente, Jerusalén, para el mundo musulmán, hoy se ha convertido en el tesoro, en el trofeo por el cual combatir. ¿Pero por qué? Ahora me entenderá. Cuando Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo, los judíos somos dispersados, viene el califa Omar, el segundo califa después de Mahoma. En el siglo VII, el califa Omar ordena construir la mezquita de la roca, el domo de la roca. Cuando ustedes miran las imágenes de Jerusalén, lo primero que van a ver es una cúpula dorada.
la primera imagen que uno ve de Jerusalén en televisión es una cúpula dorada, que está colocada justo sobre la roca sobre la cual algún día Dios fundó el mundo, sobre la cual Abraham iba a sacrificar a Isaac, aunque los musulmanes dicen que el que iba a ser sacrificado era Ismael y no Isaac. Allí, dicen los musulmanes, el profeta Mahoma se paró y ascendió en un caballo blanco al cielo. Curiosamente, ese relato tampoco aparece en el Corán. Lo que sí está escrito es que el Mesías que vive para siempre subió desde el Monte de los Olivos al cielo. Yeshua subió. Él sí ascendió a los cielos. Y en esta semana quiero aprovechar en este acápite una tropa de sinvergüenzas y blasfemos con fines económicos, empresariales y de marketing se han dado a la tarea de tratar de destruir nuestra fe. Decir no solamente que encontraron una tumba, sino pretender aseverar que Yeshua no resucitó. Decir que encontraron el cadáver de Yeshua el Mesías. Realmente es una cosa que abochorna a tal grado la maldad del ser humano. A causa de verse multiplicado la maldad, el amor a Dios se ha enfriado, el respeto a lo sagrado ha quedado por el piso. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 14, dice, y si Yeshua el Mesías no resucitó, vana es nuestra predicación, inútil también nuestra fe, y estamos perdidos en nuestros pecados, somos hallados falsos testigos de Dios. Hermanos, el nacimiento de Jesús no es la fecha importante para celebrar, sino la resurrección. La resurrección es la clave de la fe. Ahora entendamos por qué Jerusalén es santa, no para los judíos ahora, sino para aquellos que creemos en Yeshua como Mesías. Para el cristianismo es una ciudad santa porque allí murió y resucitó el Mesías. Yeshua se distingue de los demás profetas de la historia por dos cosas claves. La primera, porque fue el único que habló y dijo yo soy Dios y demostró serlo. En todos los juicios de la historia, en cualquier juicio, en cualquier causa penal o civil, el juez juzga los hechos de los cuales se lo acusan al imputado. Se juzgan hechos. El único juicio en la historia donde no se juzgaron los hechos, sino la identidad del imputado, es el juicio del Mesías. A Jesús nadie lo pudo culpar de algo que haya hecho o hubiera dejado de hacer. A Jesús lo sentenciaron a muerte no por haber hecho algo, sino por haber dicho algo. ¿Y qué dijo? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Yo soy. Eso dijo él. ¿Usted lo ha dicho? Bien, usted lo ha dicho. Sí, eso soy. Blasfemia, dijo. Y se rasgaron las vestiduras. Se rasgaron las vestiduras y luego se rasgó el velo del templo. Las dos cosas se rasgaron. Cuando estaba escrito en Deuteronomio que el sumo sacerdote no debe romperse nunca las vestiduras, se las rompió. Y después el velo lo rompió Dios. Y quiero decirles una cosa clara acerca del velo. Cuando el velo que dividía el lugar santo del Santísimo se rompió de arriba para abajo, no de abajo para arriba para creer que un hombre lo partió. Segundo, se partió justo por la mitad, eso solamente Dios lo hubiera hecho. Y tercero, cuenta la historia judía que 3 bueyes jalando de cada lado no podían romper el velo. Solo Dios pudo haber roto ese velo. Y lo rompió para que ahora todos podamos acceder hasta el trono de la gracia. Yeshua abrió paso. Pero no solamente fue su muerte para darnos vida, sino su resurrección. Si tú creyeres en tu corazón que Yeshua es el Señor y confesares con tu boca que murió y resucitó, serás salvo. Pero cuando uno dice que Yeshua no resucitó y que encontraron el cadáver de Jesús, a más de cometer una blasfemia y una torpeza, definitivamente pretende enterrar al cristianismo en la historia. Pero Jesús no será enterrado en la historia. Él resucitó para vencer no solo la muerte, sino a aquellos verdugos que quisieran verlo muerto, pero lo admirarán por siempre. Dios ser Dios. Porque no solamente sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, sino que él mismo se levantó de entre la muerte, de entre la tumba al tercer día, y reina por siempre. Y en segundo lugar, Yeshua constituyó un pueblo, la iglesia. Y por más que el infierno y las puertas del Hades se nos vuelvan a levantar en este siglo para hacernos creer que el cadáver de Jesús está ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nunca lo harán.
Jamás. Nosotros somos invencibles. Porque nosotros estamos con el Señor. Y el que está con Cristo es más que un vencedor. Y hoy lamento mucho que esta doctrina diabólica de pretender hacer creer que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena. Yo decía el otro día en el programa con el pastor, si es de que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y se casó y tuvo hijos, ¿por qué la Biblia no registra ese matrimonio? Pues que me van a decir que no era necesario casarse. ¿Están diciendo que Jesús era un fornicario? ¿Que no necesitaba casarse? ¿Eso es lo que pretenden decir estos blasfemos? Aparentemente sí. Claro, no, Jesús no necesitaba casarse, tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo descendencia y ahí está el cadáver. Perversos, malvados, gente que no tiene respeto por los santos. Lo triste de esto es de que esta mentira se ha inundado por el mundo entero. Los católicos el otro día me hablaban emocionados. ¿Ha encontrado la tumba de Jesús? ¿Ha escuchado? ¿Han encontrado la tumba de Jesús? Yo les decía, usted es capaz de creer que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, pero ustedes católicos perversos no son capaces de creer que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso sí lo ponen en duda cuando está escrito en la Biblia que Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero los católicos no quieren creerlo. Eso no quieren creer. No quieren creer lo que está escrito, pero prefieren creer semejante blasfemia y barbaridad. Jesús fue tentado. La samaritana lo tentó. Le dijo, vamos a sacar agua del pozo de allá, le dijo. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué tenía que ver el agua con el marido ahí? Nada. ¿Y por qué cree que le preguntó? Y dijo, no tengo marido. Le dijo. Seguía insistiendo la mujer. Ante eso Jesús le dijo, claro, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Y ahora qué quieres conmigo? Eso fue lo que pasó. En honor a la verdad, eso fue lo que pasó. La samaritana lo estaba tentando. Lo estaba tentando y el Señor le dijo, ven, llama a tu marido. Nada tenía que ver el marido en la charla. Usted seguramente pensará, sí tenía mucho que ver. Lo tentó y el Señor no pecó. El Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él nunca pecó. Aseverar que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena es una blasfemia. El Mesías Yeshua cierra la dinastía de David. La dinastía de David gobierna la nación de Israel y el último rey de esa dinastía es el Mesías que reina para siempre. Él no iba a dejar herederos. Por tanto, en el Mesías acabó la dinastía. Él no tenía que dejar herederos. Por tanto, no iba a tener descendientes. Es absurdo pretender creer semejante blasfemia. Lo triste es que esta doctrina, esta blasfemia, se está regando por el mundo. Imagínese usted ir a predicar ahora a la India o a la China y decirle Jesús venció la muerte para que después nos digan en la cara y se nos diga, no, pero si la gente dice que encontraron la tumba. Hasta eso vamos a tener que explicar de nuevo. Para ir cerrando la parte final de la historia de Jerusalén, les diré algo. Hoy en día, volviendo al tema, si me lo permiten, esa mezquita de la Roca está ubicada en el lugar donde antes estaba el monte del templo. Allí donde se dieron lugar todos los acontecimientos que he venido mencionando, allí se levantará muy pronto un tercer templo judío. Muchos han especulado y han dicho que el pueblo judío, para poder reconstruir el templo de Jerusalén, tiene que destruir la mezquita. En estas semanas ha habido un conflicto terrible en Jerusalén. No sé si recordarán las noticias de la semana pasada, cuando se cayó un pedazo del muro de los lamentos, no del muro de los lamentos, de uno de los túneles que va al muro de los lamentos, y ahora el gobierno de Israel ha ordenado colocar un puente. No sé si recordarán, esta semana pasó eso, y los musulmanes reaccionaron con violencia al ver que los judíos empezaron a construir el puente. Pues ese lugar tan sagrado, de 180 toneladas con esa piedra ahí, es el lugar más disputado en el mundo entero. ¿Y qué ocurre? Yo he estado leyendo las noticias estos días y el gobierno de Israel ha recibido una petición formal de los rabinos judíos de una vez empezar la construcción del tercer templo de Jerusalén. Amados hermanos, la construcción del tercer templo se llevará a cabo. Esa es una prueba clara de que el anticristo ya está. Porque en ese templo el anticristo cometerá la abominación desoladora sentándose en el lugar santo y haciéndose llamar Dios. Yeshua dijo que cuando eso ocurra, los que estén en Israel, en Judea, huyan a los montes. Que ahí comenzaría la gran tribulación. Hermanos, Apocalipsis 11:2 da la respuesta a esto. Muchos dicen de que los judíos van a tener que derribar la mezquita árabe para construir el templo. Quiero aclararles algo. Nosotros los judíos fuera de la Biblia tenemos el Talmud. El Talmud son un código de leyes que también rigen la vida y el conducta de la nación de Israel. Y el Talmud prohíbe a los judíos destruir templo de otra religión. No puede destruirse. Los judíos no pueden destruir la mezquita.
pero lo que harán es construir al lado de la mezquita. Y Apocalipsis 11:2 lo demuestra, que no se destruirá la mezquita. Vea Apocalipsis 11, verso 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, en este caso a los musulmanes, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses, el tiempo de la gran tribulación. Acá ustedes pueden ver que la mezquita no será destruida y que el templo de Jerusalén será edificado junto a la mezquita árabe. ¿Cómo se hará esto? Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Los musulmanes están reclamando a Jerusalén como capital de un futuro Estado palestino, por las razones que ya he enunciado anteriormente. Israel cederá control de Jerusalén, sí lo hará, aunque si bien Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, lamentablemente los líderes políticos de Israel entregan territorio a cambio de paz. Más tierra, más tierra, más tierra y nada de paz, nada de paz, nada de paz. La política de territorio por paz es un fraude que no hará otra cosa que preparar las condiciones que desde ya están listas para el surgimiento de un falso Mesías en la nación de Israel llamado el Anticristo. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo judío allá en la cima del monte Moria, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato divino. Desde ese momento, el monte Moria se convirtió en Sión, el lugar más sagrado para los profetas judíos de aquella época. El primer templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los ejércitos del rey Nabucodonosor. Luego de ser reconstruido en el año 516 a.C., el segundo templo permaneció en este lugar durante 656 años, hasta que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo así una profecía de Jesús que poco antes de su muerte expresó a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano, a las órdenes del general Tito, cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo, hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra, y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención, construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el Muro Occidental, lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra. La diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años, los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Omar,
construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es tal el significado que tiene para los judíos la reconstrucción del templo en el monte en que estuvo situado, que durante siglos han rezado para que ello acontezca. Al final de toda boda judía rompen un vaso para rememorar la destrucción del templo. De hecho, la construcción del tercer templo está bien pasada la etapa de planificación. Aquí en medio de una rotonda construida por la Municipalidad de Jerusalén, cerca del pórtico de Damasco, se encuentra la que algunos consideran la piedra angular del nuevo templo. The Bible tells us, and you shall make for me a sanctuary that I will dwell among you. So that's really the comprehensive commandments regarding the construction of the temple. And then there are many other commandments as well. The commandments really can be fulfilled today in a number of ways, kind of in absentia, or maybe kind of in a piecemeal fashion, in view of the impediments towards actually building the temple until such time as is more fitting. So the main way that the Institute is going about the fulfillment of the commandment and occupying itself with the goal of trying to do really as much as possible in our time towards the temple is by creating the vessels. So the vessels that are being created today are not just models or replicas, but are actually made in accordance to the biblical requirements, and therefore are really ready to be used according to biblical law and can be used in the new temple. There is plans, sure there is plan. As a matter of fact, there's places in Jerusalem that they're already building the vessels, and they're learning, like in yeshivas, like here in Mount Zion we have a yeshiva, we have a university for Jewish studies. They learn all the different laws as to do with the sacrifice and all the different laws as to do with the temple. And they're preparing themselves, if they're priests, they come from the tribe of Levites, so then they prepare themselves to be ready, and all this come to unfold, they'll be ready to serve God in the temple. We believe that this is the destiny of the Jewish people, and that we are commanded to be occupied with the building of the temple, just as we are commanded to sanctify God's name in every other way. So no, we're not really waiting for the Messiah. We don't feel that his arrival is a prerequisite for the building of the temple. Sin embargo, la reconstrucción del templo es impensable, pues para ello habría que demoler la mezquita de Omar, lo cual sin duda provocaría una guerra santa entre árabes y judíos. Aquí entra en escena el anticristo, un personaje de una sagacidad política y un magnetismo extraordinarios, que según la profecía bíblica salva al mundo de un inminente